Esta semana se cumplen 25 años de un partido extraño. El 12 de septiembre de 1990, Bélgica y Alemania Oriental se medían en Bruselas. El partido debía servir para inaugurar la fase de clasificación de la inminente Eurocopa de Suecia, pero la política lo cambió todo. El muro de Berlín había caído apenas unos meses atrás, en noviembre de 1989, y ahora la RDA se disponía a disolverse como Estado independiente dentro de la nueva Alemania unificada. Así pues, el partido se disputó con un aire crepuscular, como un amistoso, entre la indiferencia de los aficionados y la apatía de los propios jugadores. El Ruta 76 de esta semana nos lleva hasta el último partido de la República Democrática Alemana. Heute Abend hat sich die Auswahl der DDR für immer von der internationalen Fußballszene verabschiedet. Im Stadion von Anderlecht, im Spiel gegen Belgien. Rara vez el deporte germano oriental merecía una pieza en el informativo nocturno de Alemania Federal. Pero aquel 12 de septiembre de 1990 dejó un titular en mayúsculas. La selección nacional de la RDA acababa de desaparecer. Aquella noche los designios de la política habían llegado hasta los terrenos de juego. El proceso de reunificación express, iniciado con la caída del muro en noviembre de 1989, era ya imparable. Casi medio siglo había durado la división germana. Consecuencia directa de la derrota nazi en la Segunda Guerra Mundial y la ocupación aliada de Alemania, las malas relaciones entre las potencias occidentales y la Unión Soviética acabaron cristalizando en dos estados independientes: la República Federal, al oeste y capitalista, y la República Democrática, en el este y comunista. El gobierno de esta última decidiría en 1961 construir un muro alrededor de Berlín Occidental para frenar las subidas al oeste. Así nacía el mayor símbolo de la Guerra Fría y la división de Europa en dos bloques contrapuestos: el telón de acero. Rápidamente, cada república impulsó su propia liga y su selección nacional. Heiko Pichel nació y creció en la RDA y recuerda bien cómo, a pesar de la división, muchos ciudadanos germano-orientales seguían con atención el fútbol del oeste. La televisión ha tenido un papel muy importante porque unos 95% o más de la población de la RDA han podido ver la televisión de la otra Alemania, ¿no? Y los sábados a las 5 se daban los resúmenes en la televisión de la RDA, y a partir de las 6 se daban los resúmenes de la Bundesliga, ¿no? Y entonces a las 6 mucha gente dejaron la liga de la RDA y cambiaron a la Bundesliga para ver los resúmenes de esta liga. Siempre a la sombra del potente vecino occidental, el fútbol de la RDA careció del apoyo gubernamental que merecieron otras disciplinas como el atletismo o la natación, más rentables en el gran escaparate olímpico. Mit diesen 102 Medaillen erreichten sie einen hervorragenden zweiten Platz hinter der UdSSR-Vertretung und vor dem USA-Team. Sin embargo, el balompié germano oriental atravesó un periodo dorado durante los años 70, coincidiendo con el máximo esplendor económico del país. En 1974, el Magdeburgo ganó la Recopa, el único trofeo continental que obtendría nunca un club de la RDA. La selección olímpica cosechó medallas en 3 juegos consecutivos: Múnich 72, Montreal 76 y Moscú 80. Pero sobre todo, los 70 fueron la década del gol de Sparwasser, que le dio a la modesta DDR la victoria en el primer y único enfrentamiento entre las dos Alemanias. A mucha gente de la RDA no gustó que la selección de su país ganó este partido. Era una cosa rara para Jürgen Sparwasser, ¿no? Por un lado era un gol importante que ha podido empujar su carrera futbolística, pero por el otro lado era pitado también en algunos campos durante el torneo de la Liga de estos años 70. La RDA, como todo el bloque soviético, se estancó económicamente a finales de los 70.
Durante los siguientes 10 años, las protestas contra el régimen de Erich Honecker no dejarían de aumentar. En los estadios también corrieron aires de cambio. Mientras en las calles el punk y el rock crecían en la clandestinidad, en las gradas apareció un fenómeno nuevo, el juliganismo. Los clubes, por su parte, empezaron a disimular mal su enojo por el favoritismo gubernamental hacia el Dinamo Berlín, controlado por Erich Mielke, el jefe de la policía política, la temida Stasi. El Dinamo, siempre convincente para fichar a los mejores jugadores y con el colectivo arbitral usualmente a favor, llegó a encadenar 10 títulos de liga consecutivos entre 1979 y 1988. También entre los jugadores había síntomas de hartazgo. Algunos aprovecharon los partidos europeos para pasarse al oeste. Tristemente famoso fue el caso de Lutz Eigendorf, que pagó con su vida haber abandonado el Dinamo del todopoderoso Mielke. Todo indica que el accidente de tráfico que en 1983 le costó la vida llevaba la macabra firma de la Stasi. En 1989, solo 6 años después de la muerte de Eigendorf, el panorama político cambió radicalmente. Las huidas masivas a Occidente y la política aperturista de Mikhail Gorbachev en el Kremlin se aliaron para jubilar a Honecker. Así, el 9 de noviembre ocurrió lo impensable. El gobierno de Berlín Oriental abrió una grieta en el telón de acero que la euforia del pueblo ya no permitiría volver a cerrar. Solo unos días después de la caída del muro, la selección de Alemania del Este se jugaría el acceso al segundo mundial de su historia. Liderado por Matthias Sammer, Andreas Thom, Thomas Doll y Ulf Kirsten, el combinado germano-oriental podría sacarse el pasaporte a Italia 90 en el último partido de clasificación. La selección de la RDA tenía que empatar el partido en Viena, o si fuera posible ganar, ¿no? Y la selección de la RDA perdió el partido 3-0 y el seleccionador, un tal Eduard Geyer, estaba comentando muchas veces de que una semana después de la caída del muro, muchos jugadores ya estaban planificando su carrera en la Bundesliga y el seleccionador decía y lo repite hasta hoy día, de que si no hubiera caído el muro, la selección de la RDA se hubiera clasificado para Italia 90. Quien sí se clasificó para ese mundial fue Alemania Federal, que acabaría bordando en Roma su tercera estrella. Para entonces, verano de 1990, la Cámara Popular de la RDA ya le había puesto fecha a la reunificación, el 3 de octubre. La selección de fútbol se despediría 3 semanas antes, el 12 de septiembre, en un amistoso contra la Bélgica de Sifo-Prodom, previsto inicialmente como partido de clasificación para la Eurocopa de Suecia. Casi todos los internacionales actuaban ya en la Bundesliga y optaron, salvo Sammer, por no acudir a la convocatoria, igual que los aficionados. La gran mayoría de la población de la RDA ya estaba mentalmente estaba ya en la RFA y no les interesaba mucho el último partido de la selección de la RDA. Así fue como Matthias Sammer, la única estrella que le fue fiel hasta el final, echó la persiana de la selección de la RDA. Con sus 2 goles en un amistoso sin brillo, aquella noche el futuro Balón de Oro clausuró el fútbol de la República Democrática Alemana. Die DDR gehört der Gruppe 1 an. Damit